En 2022, tras el estallido bélico en Ucrania, la Federación de Rusia se convirtió en una de las naciones más sancionadas del mundo. Occidente, en pos de arrinconar financieramente al oso, aplicó una serie de medidas restrictivas que apuntaron directamente a su economía. Como consecuencia, vimos que la divisa rusa cayó, pero luego repuntó. La potencia euroasiática se hizo de nuevos negocios que lograron batallar contra las penalizaciones de los aliados de Kiev. En este marco y luego de muchos meses, uno de los hombres más importantes de la gestión de Vladimir Putin brindó una entrevista donde, entre muchos ejes, advirtió a Europa y Estados Unidos qué ocurrirá si estas sanciones se perpetúan. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Qué sucederá en Europa y en Estados Unidos si las sanciones a Rusia se alargan? ¿Hay algún tipo de contacto financiero entre Occidente y la Federación? ¿Funciona el plan de la Casa Blanca? Estas y muchas más son las preguntas que al día 21 de junio respondió Dmitry Berichevsky en entrevista con la agencia RTVI. Amigos de Prensa Alternativa, debemos saber que al día de la fecha, Berichevsky se desempeña como director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Por ende, es un bastión grande en la gestión de Vladimir Putin, un bastión con una labor muy importante que no suele brindar muchas entrevistas. Y si lo hace, deja mucha tela para cortar, como en esta oportunidad donde comenzó desmintiendo las versiones occidentales que indican que Rusia fue aislada por sus propios pares. En esa línea, el director aseguró que este año el Foro Económico de San Petersburgo comenzó a funcionar bajo nuevas condiciones. Como muchos saben, acreditarse y tramitar la visa a Rusia no es del todo sencillo. Aún así, el representante aclaró que en 2023 el número de personas que desean participar es tan grande que más de 130 países participan en los trabajos. Entre ellos hay líderes extranjeros, ministros, jefes de gobierno, cancilleres y ministros de industria. El despliegue continúa siendo de carácter internacional. Sin embargo, ningún país que Rusia considere no amistoso fue invitado al evento. Esta aclaración es importante porque medios de llegada masiva publicaron reciente y reiteradamente que la composición de los participantes extranjeros en el foro demuestra el creciente aislamiento de Rusia. Frente a esta especulación, el político declaró: permítanme recordarles que este año no invitamos a representantes oficiales de países que han introducido medidas restrictivas contra la Federación Rusa. Seguido a ello, indicó que la conversación es muy amplia, incluso sobre temas globales que son de interés para todo el mundo. La desdolarización en el campo de las finanzas, la transición a monedas nacionales, cambio climático, transición energética, desarrollo de economía verde, lazos entre regiones, la Unión Económica Euroasiática y sus lazos con ASEAN, con América Latina y África. Todos estos tópicos son los que marcan la agenda. En ese sentido, el director aclaró: el punto no es por qué Occidente no vino. Este año simplemente no lo invitamos. Bajo estos términos, detalló que hay aproximadamente 200 países en la ONU y de ese total, más de 130 de ellos están representados en una forma u otra en el Foro de San Petersburgo. Como decimos, sentenció más que convencido, la mayoría mundial está aquí. Ahora bien, uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el que implica a las sanciones. En relación a ello, el especialista explicó que, como demuestra la experiencia en la plataforma de las Naciones Unidas, las sanciones generalmente no funcionan. En ese sentido, argumentó que no existe tal ejemplo en el que, a través de las sanciones, quienes las impusieron puedan lograr algunos resultados serios, como cambiar la posición del país contra el cual se impusieron o cambiar la posición política. Nadie lo logró. En ese contexto, el experto señaló que la herramienta de sanciones es defectuosa, ya que, en primer lugar, no funciona. De hecho, desde la mirada del gobierno ruso, hace algo de daño, pero es absolutamente inútil. Además, se presenta como un arma de doble filo, ya que ataca objetivamente a quienes imponen estas sanciones.
Veamos cómo han sufrido las empresas europeas y las empresas estadounidenses desde la ruptura de los lazos con Rusia. Así dijo el director a los periodistas, añadiendo de inmediato que los perjudicados puede que no hablen de ello públicamente, pero aún así entienden cuánto han padecido sus empresas por la pérdida del mercado y de los recursos energéticos rusos. De prolongarse estas sanciones, en este inesperado efecto boomerang, solo se verán más perjudicados. Alemania es un ejemplo de ello. Como locomotora de Europa, ya está admitiendo que está estancada o incluso en recesión. En resumidas cuentas, Berichevsky entiende que extender las penas sería como pegarse un tiro en los pies. Lo que propone entonces es que Occidente deje de anteponer los intereses políticos a los económicos, es decir, separar las disciplinas. Según el director, puede haber desacuerdos en política, pero no se debe impedir que la gente común y los empresarios, que pueden ser absolutamente apolíticos, hagan lo suyo y ganen dinero, a lo que, de hecho, todos aspiran. Pero, ¿podría Rusia hoy establecer lazos financieros con Washington, por ejemplo? Como respuesta a ello, el político manifestó que la confianza en Occidente se ha visto gravemente socavada. En consecuencia, ellos ya no pueden construir negocios como siempre, simplemente porque en Rusia no creen lo que les dicen. Aún así, la perspectiva de la Federación señala que debemos entender que la economía depende de la política. Entonces, cuando la situación política se estabilice, cuando ellos mismos se den cuenta de que se equivocaron, entonces verán cómo construir un diálogo. Por el momento, subrayó contundente, considero absolutamente poco prometedor predecir algo sobre la economía con Occidente. En este panorama nos parece importante mencionar que Rusia mantiene contacto con algunos empresarios estadounidenses. Berichevsky fue claro al expresar que hay empresas que se quedaron a trabajar en su país. Aún así, consideran que estas sociedades tienen tal presión que no todos se atreverán a simplemente ponerse en contacto con un representante ruso en el extranjero. En estas circunstancias, desde el ministerio siguen la directiva del presidente Vladimir Putin, la misma que sostiene que no tienen países hostiles, sino que hay gobiernos hostiles individuales que siguen una política abiertamente rusofóbica y antirrusa. Recalcando en este eje que hay empresas que, a pesar de la voluntad de sus gobiernos, permanecen en el mercado ruso porque lo consideran importante para ellas. Sobre el rol de la diplomacia económica, el representante ruso señaló que la tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores es proporcionar condiciones favorables para el desarrollo interno. En ese sentido, es importante que desde el extranjero ciertas mercancías vayan a Rusia. Por lo tanto, su labor es asegurar que tales mercancías se trasladen. Si, por el contrario, se necesita estimular la producción de estos bienes en Rusia en ciertas áreas, entonces, junto con los departamentos pertinentes, deben idear algún tipo de medidas de protección para proteger su mercado de la competencia. Antes del estallido, muchas de las empresas euroasiáticas estaban enfocadas en Europa y era conveniente comprar allí, traerlo rápidamente y venderlo en Rusia. La Federación encontraba buena calidad, contactos establecidos, conexiones, precios razonables. Ahora la situación ha cambiado. Esto significa que su rol es negociar, comprar bienes alternativos o utilizar la misma importación paralela a través de terceros países. Todos estos movimientos son más pesados y, por supuesto, más caros. Aún así, el funcionario destacó que en tan solo unos meses lograron construir lazos económicos y despejar posible escasez. Para él, en Occidente contaban con una huelga de sanciones y con el hecho de que literalmente, después de los primeros meses de la introducción de restricciones contra Rusia, la economía rusa colapsaría, el nivel de vida disminuiría enormemente, se formaría un déficit, el descontento entre los ciudadanos surgiría y la gente saldría a las calles con protestas. Pero nada de eso sucedió. El gobierno ruso tomó medidas de emergencia y evitó una recesión profunda, haciendo que el objetivo que se fijó Occidente al imponer estas sanciones fracase absolutamente. Una de ellas fue adoptar el camino de la desdolarización, ampliando sus lazos con economías titanescas como India y China. Pero ese, si ustedes así lo desean, puede ser tema de otro informe. En esta oportunidad queríamos contarles que Rusia, pese a las sanciones impuestas y el duro golpe que resultó la expulsión del sistema monetario internacional, está resistiendo.
¿Qué sucederá a futuro? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, usted, ¿qué opina al respecto? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.